una de las primeras manifestaciones de Dios a Isaac tiene el propósito de indicarle al hijo de Abraham, al patriarca Isaac, dónde debe de vivir la siguiente temporada de su vida. Dios le dice a Isaac: no desciendas a Egipto, habita como forastero en la tierra que yo te diré. Estaré contigo, te bendeciré, a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y a mí me parece que cuando Dios hace esto con Isaac, cuando Dios habla de esta manera a Isaac, Dios lo está posicionando, Dios lo está poniendo en un lugar estratégico, Dios lo está llevando hacia el lugar correcto, en la temporada correcta, para que cumpliera con los planes y los propósitos de Dios. Y es que cuando hablamos de Isaac, tenemos que entender que hablamos de un hombre que ha sido llamado por Dios, que ha sido escogido por Dios para desarrollar una asignación que Dios le ha entregado. Dios se reveló a Abraham, padre de Isaac, y le dijo: en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y esta misma promesa es ratificada al propio Isaac. A Isaac Dios le dice: en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. De hecho, cuando en el Evangelio leemos la genealogía del Señor Jesucristo, encontramos precisamente el nombre de Isaac. A mí me parece que de alguna manera el plan eterno de Dios para redimir al mundo del pecado tiene en su trayectoria un momento específico y un momento especial para el propio Isaac. Tenemos que entender pues que Isaac era una persona con destino y con propósitos en Dios. La vida de Isaac no era un azar, la vida de Isaac no era algo intrascendente, sino que sobre Isaac estaba la mirada de Dios y en él estaban depositados propósitos eternos para bendición. Por esta razón Isaac debía encontrarse en el lugar correcto, en la temporada correcta, con la gente correcta, para llevar a cabo lo que Dios había puesto en su corazón para que él desarrollara. Y la Biblia dice en el Evangelio que en una ocasión Jesucristo profetizó y declaró. Jesús dijo: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Eso es poderoso para nosotros, eso es poderoso para nuestra generación, eso es poderoso para nuestras familias, porque Jesucristo estaba anunciando que vendría mucha gente del oriente y del occidente, muchas personas de los 4 puntos cardinales, y tendríamos el privilegio de tomar parte en los asuntos del reino y sentarnos a la mesa con el mismísimo Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Eso, hermano, a nosotros nos da la certeza de que independientemente de nuestro apellido, de nuestro trasfondo histórico, de nuestro caminar por la vida, Dios en Cristo nos ha llamado a la vida eterna. Dios en Cristo nos ha llamado a propósitos eternos. Dios en Cristo nos ha llamado a la victoria y nos ha llamado a la bendición. Por eso la Biblia dice que salimos de muerte a vida, dejamos la maldición para entrar bajo la cobertura del Señor. Y el Salmo declara que
que el que habita al abrigo del Altísimo está morando bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo promete que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. La Biblia dice que seremos como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. La Biblia dice que seremos saeta bruñida en manos del valiente. El apóstol declara que en Cristo somos más que vencedores. Yo no sé si aquí hay gente que sabe lo que tiene en Cristo Jesús. Yo no sé si aquí hay gente que tiene la certeza de su identidad por lo que la palabra de Dios nos ha entregado. Dile a tu vecino: eres bendecido en Cristo. Dile a alguien: hay propósitos de Dios para tu vida. Precisamente por eso, porque el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu el llamado de Dios. Hay un filósofo griego que decía que nacimos para la muerte. Un pensador mexicano decía que polvo que piensa no puede volver al polvo. Y hay algunas visiones fatalistas de cara a la vida. Nuestro folclore mexicano canta que la vida no vale nada. Pero cuando venimos al reino, cuando venimos a Cristo, encontramos la verdad del Evangelio y nos damos cuenta que en Cristo tenemos bendición de lo alto, que Él llama lo vil del mundo y lo menospreciado, que Él dice: venga a mí el cargado y trabajado, que yo le daré descanso. De manera que sabios e ignorantes, ricos y pobres, cuando venimos bajo la cobertura de la gracia, de la misericordia de Dios, encontramos sentido para vivir. Y la palabra dice en Hebreos que en Él somos herederos de promesas. Quien escribe a los hebreos les dice: estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aleluya. Y yo no sé a quién he venido a predicarle, pero alguien aquí tiene que afirmar en su espíritu que fuiste llamado para cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Fuiste llamado para disfrutar la gloria de Dios. Fuiste llamado para ser bendecido. Fuiste llamado para encontrar un propósito y un destino en la vida. Fuiste llamado para reflejar la misericordia de un Dios bueno y misericordioso. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Fuimos llamados para Dios. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe a las iglesias de Galacia, les dice: hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Si Isaac fue llamado por Dios, fue posicionado por Dios, fue bendecido por Dios, Dios se le reveló a él, Dios entró en pacto con él, Dios lo defendió de sus enemigos, Dios lo sacó adelante en los momentos de crisis, de tribulación y de dificultad. Dios le dio bendición para experimentar milagros donde Dios lo posicionó.
Pablo dice, nosotros como Isaac también somos hijos de la promesa, aleluya. Tenemos que entender que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que el Dios que se reveló a la generación de Abraham y se reveló a Isaac y se reveló a Jacob es el mismo Dios que hoy nos está bendiciendo a través de la obra redentora de Jesús de Nazaret. Él también te va a posicionar, Él también te va a defender, Él también se te va a revelar, Él también te va a dar pozos, Él también va a mandar que la tierra responda con el máximo resultado. Él también te va a hacer oír la voz cuando le dijo a Isaac, no tengas temor, yo soy el Dios de Abraham tu padre. Aleluya, tenemos que entender que Él visitó a nuestros padres en la fe, se reveló con poder y gloria, y Él está listo para revelarse a nuestras vidas. Por esa razón, nosotros tenemos que estar precisamente posicionados por Dios. Es poderoso leer el Evangelio y ver cómo el Señor Jesús siempre sabía dónde estar, cuándo estar y con qué propósito estar en determinado lugar. Por eso leemos algunas frases interesantes en el Evangelio, como que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, que Jesús quiere ir a Galilea y precisamente en el trayecto encuentra a Felipe. El mismo Felipe más tarde es enviado por un ángel del Señor al camino por el cual se desciende de Jerusalén a Gaza, porque precisamente allí tenía que encontrar a un etíope que venía a Jerusalén a adorar. Usted lee el libro de los Hechos y usted se da cuenta cómo el Espíritu Santo posiciona a la iglesia, colabora para que los santos estén en el lugar, en el momento y con las personas que competen al propósito de Dios. Por eso Saulo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo a Seleucia. Y es también el Espíritu Santo quien impide a Pablo y a Timoteo ir a Bitinia, porque el Señor los quería en Macedonia. Y todo hombre, toda mujer de Dios, toda persona llamada por Dios a desarrollar un propósito divino, tiene que estar cierto, tiene que estar segura esa persona de que se encuentra en el lugar establecido por Dios. Debemos aprender a orar, que sea hecha la voluntad de Dios en nuestras vidas. A veces nuestra lógica y nuestros intereses personales quieren llevarnos a determinados lugares o posiciones o círculos sociales. Pero el tema no es dónde yo quiero estar. El tema es dónde es la voluntad de Dios que yo me encuentre y con qué propósito. Porque Él nunca se equivoca. Usted y yo podemos tomar decisiones equivocadas que más tarde nos pasarán la factura en las consecuencias que nos toque vivir. Así le pasó al rey Josafat cuando en alianza militar sale a recuperar un territorio para el rey de Israel, cuando el pueblo judío estaba dividido en dos reinos. Y en medio de una mala estrategia militar en el desierto, cuando les faltaba el agua para las bestias y para el ejército, se dio cuenta que había tomado una mala decisión.
Repito, el tema es tener la certeza de que estamos en el lugar correcto para Dios. Y en primer lugar, a mí me llama la atención cómo Dios utiliza una temporada de hambre para posicionar a Isaac y ponerlo en movimiento. Dice Génesis 26, verso 1: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Es poderoso, inspirador, alentador alcanzar a entender que Dios sabe utilizar temporadas de crisis, temporadas de adversidad, temporadas de desierto, temporadas donde nos parece que atravesamos el valle de sombra y de muerte, temporadas donde hay incertidumbre, temporadas donde no tenemos el control de las cosas, temporadas de hambre. Dios sabe utilizar temporadas de hambre para guiarnos hasta su propósito, porque Dios siempre sabe dar buenas conclusiones a malas historias. Esta temporada de hambre no tenía el propósito de quebrar a Isaac, de dejarlo en la ruina, de dejarlo desamparado, de hacerlo morir, de destruir su familia. Esta temporada de hambre tenía el propósito de derivar en una temporada de mayor bendición para Isaac. Isaac no termina derrotado, Isaac no termina avergonzado, Isaac no termina destruido, Isaac termina empoderado, Isaac termina bendecido. La gente le dijo: tienes que irte de nuestro lado porque mucho más poderoso que nosotros te has vuelto. Él tuvo hato de vacas, hato de ovejas, mucha labranza, porque Dios le dijo: te bendeciré. Y es esa palabra la que operaba milagros donde Isaac se plantaba, porque la Biblia dice que es la bendición de Jehová la que enriquece, aleluya. Es la bendición del Señor la que hace milagros, es la bendición del Señor la que abre puertas que nadie puede cerrar. Y aunque todo el ejército del enemigo se levante en contra de ti, el Salmo dice: no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado, aleluya, en la presencia del Todopoderoso, aleluya. Yo vengo a decirle a alguien en el nombre de Jesús que esta temporada de hambre, esta temporada de crisis, esta temporada de adversidad, esta temporada de lucha y de oposición, no te terminas caído, derrotado, destruido, empobrecido ni avergonzado, aleluya. La mano de Jehová está sobre ti y Él peleará cada una de tus batallas, aleluya. Él sabrá darte la victoria al fin de esta temporada de necesidad, aleluya. Y uno tiene que aprender a confiar que Dios está en control de todas las cosas. Incluso las cosas sin sentido aparente, sin sentido lógico para nosotros, colaboran para el propósito de Dios en nuestra vida. Porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les colaboran, les ayudan para bien. A los que conforme a su propósito son llamados, dice la palabra. Dios usa una temporada de crisis para poner en movimiento a Isaac. Y esto me parece muy importante, porque hay muchas personas que frente a la crisis se quedan paralizadas. Su visión se enfoca en los problemas,
y no alcanza a encontrar alternativas de solución. Así le pasó a una mujer viuda que en Sarepta de Sidón habló con el profeta Elías y le dijo: voy a buscar la manera de cocinar el último bocado para dejarme morir con mi familia. La respuesta estaba frente a ella. El profeta Elías venía ya cargando una palabra de liberación, de multiplicación, de milagros para aquella mujer y su familia. Pero era tanta su necesidad, tanta su hambre, que ella no alcanzaba a entender lo que Dios hace rato ya estaba operando a su favor. Su hambre la había paralizado, su hambre la había desarmado, su hambre le había quitado la esperanza, su hambre la había orillado a tomar la decisión de dejarse morir. Pero Elías estaba allí para declarar: ni el aceite ni la harina van a menguar ni se van a escasear. Elías estaba allí para declarar una palabra de parte de Dios que operaría milagros a favor de esta mujer y de su casa, para sustentarla, para bendecirla precisamente en aquella temporada de hambre. Y yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que antes de que tú entraras a esta temporada de crisis, a esta temporada de necesidad, Dios se adelantó y conjuntamente con esa temporada de hambre, Dios ya tiene preparada la salida. Dios ya tiene preparada la palabra que te ha de dar estrategia, que te ha de dar visión, que te ha de llenar de fe, que te ha de llenar de confianza para creer que en medio de la tormenta es posible descansar en el Señor y tener paz. Aleluya. Dios ya ha abierto una puerta para traer multiplicación, para traer milagros, aleluya, para traer vida en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia habla de la ciudad de Samaria. La ciudad de Samaria estaba rodeada por un ejército enemigo, el ejército sirio. Y cuando el ejército estaba al acecho, la ciudad tuvo que cerrar sus puertas. La ciudad tuvo que cerrar sus puertas. Y no entraban ni salían mercancías, alimentos, víveres. Y por esta causa la ciudad comenzó a sufrir de una grave hambre. Las puertas cerradas, el enemigo al acecho y una hambre que llevó a la ciudad a hacer locuras en su desesperanza. Pero cuando todo estaba mal, cuando parece que las cosas no podían ir peor, Dios levanta al profeta Eliseo. Y el profeta hace una declaración poderosa y desafiante. Eliseo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: mañana a estas horas la harina y la cebada serán sumamente baratas. Eso es poderoso y esperanzador, porque uno termina aprendiendo que aunque las puertas estén cerradas, que aunque el enemigo ande por ahí como león rugiente, amenazando, acechando, aunque uno esté pasando por una temporada de hambre, al fin y al cabo Dios tiene la última palabra. Y Dios puede levantar una palabra que declare: mañana a estas horas las cosas cambian, las cosas son diferentes. Mañana a estas horas vives un milagro. Hoy estás en crisis, hoy recibes citatorios de pago, hoy estás enfrentando grandes problemas. Pero el Dios Todopoderoso, el que ha declarado que para lo que al hombre es imposible, para Él todo es posible, el que hizo el cielo y la tierra, el que dividió el mar rojo, el que cerró la boca de los leones, el que derribó ejércitos más poderosos, el que se levantó de la tumba al tercer día, no está
muerto, aleluya, no se quedó en la cruz. Él es un Cristo vivo, poderoso, aleluya. El ángel dijo: no busques entre los muertos al que vive, porque no está aquí, ha resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Suelta la fe y declara que mañana a estas horas, aleluya, hay una intervención divina. Mañana a estas horas hay un milagro de sanidad. Mañana a estas horas Dios tiene una puerta abierta. Mañana a estas horas, aleluya, Él suple los recursos económicos. Mañana a estas horas, los que buscan tu mal, tus angustiadores, tus avergonzadores, serán derribados por el poder de Dios, aleluya, porque Él, aleluya, prepara mesa delante de nosotros en presencia de los que buscan tu mal. El salmista declaró: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Aleluya!